Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, y así dice, así leemos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 17, donde dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Hasta la lectura. Gracias te damos, amado. Aquietarnos en ti, envolvernos en el manto de tu presencia, alegrarnos en tu palabra y en tu administración, adecuarnos y llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Qué lindo, ¿no? Poder estar hoy también en la dulce presencia de Cristo. Uno anhela que llegue este momento y vaya, ya llegó, ¿no? Qué lindo que podamos estar entrando, como hemos entrado por esa puerta, en la presencia de Dios, más puertas hacia adentro. Es lindo, ¿no? Percibir, saber que la presencia de Dios está, pero pensar que podemos no solamente estar con Él, sino estar en Él, como Él quiere estar con nosotros y en nosotros a través de su presencia. Gritamos amén. Él habló de eso en esos términos, hablando del Espíritu Santo, diciéndonos que estaría con nosotros y en nosotros. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, yo quiero estar contigo y en ti? Y esa es la realidad de Dios para con nosotros, ¿no? Y eso fue de alguna manera a lo cual llegó aquel grupo de discípulos en ese momento puntual, donde el Señor parece que quería justamente llevarlos más cerca y más adentro de una realidad que se estaba revelando de manera paulatina, progresiva, pero de forma muy decidida. El Señor quería que esos discípulos aprendiesen a crecer más en la luz y en la comunión de la revelación
de un Cristo del cual se nos habló en esos términos también. Recuerdo la semana pasada, ustedes se acordarán también el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, de cómo Jesús se le revela al apóstol Juan en un momento determinado en su vida de tanta necesidad, y quiero decirte que este es un momento de tanta más necesidad todavía de conocer y saber a quién le hemos creído. Y todo esto llegó cuando ellos llegaron de mano de Jesús a la región de Cesarea de Filipo, que no era cualquier región, era una región, primeramente ya lo pudimos ver, ya es casi un descartado de lo que voy a decir en el hecho de lo último que leíamos, que era una región cerca del monte de la Transfiguración, cerca del monte Hermón, que es donde se supone que sobre esas alturas de esa montaña fue dada la transfiguración, la revelación, más que del Cristo que ya conocían hasta ese momento, sino que del Cristo glorificado. Pero además, esta región donde el Señor habría de tratar con todo esto, era también la región de Cesarea de Filipo, la región donde nacía y nace el río Jordán. Y todos sabemos el significado y simbolismo que tiene el río Jordán, ¿no? Porque el río Jordán es el río de bautismo, donde el mismo Jesús se bautizó. Yo recuerdo hacer en el 99 que me regalaron un viaje a Israel, en algún momento creo que se los comenté, y en ese viaje que fuimos en compañía de muchos hermanos evangélicos, pastores también, y algunas almas nuevas que se bautizaron, te cuento, en las mismas aguas del Jordán. Y sabemos, ¿no?, que el Jordán, entonces las aguas del bautismo, representan el arrepentimiento. Quiere decir que nosotros que queremos conocer más y estar más llenos de Cristo, sí, tenemos que entender que estamos cerca de la transfiguración gloriosa y pronto le veremos cara a cara en su segunda venida. Pero también para lograr acceder a todo eso, tenemos que estar siempre pisando las orillas del Jordán, tenemos que vivir en vidas de arrepentimiento. Saben, en estos días vamos a estar haciendo bautismos en agua. Gracias a Dios se está conformando un grupo bastante numeroso para eso. Eso va a ser el próximo sábado. Yo pregunto, ¿no hay nadie para bautizarse acá en Playa Pascual? Ya están todos grandes, todos crecidos, todos bautizados. Porque si no, hay tiempo todavía, ¿eh? Vamos a hacer bautismos este próximo sábado y justamente venimos dando clases de bautismo. Lo hicimos el jueves pasado en la iglesia de Alexo de Tres Cruces. Lo hicimos el domingo también con otro tanto de hermanos que se van a estar bautizando, Dios mediante, el sábado. Mañana vamos a volver a hacer clase de bautismo. Y dentro de todo lo que es la temática del bautismo está ligado al arrepentimiento, ¿no? Sí, dice que cuando escucharon la palabra de Dios a través de la boca de Pedro, en Hechos capítulo 2, se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? En otras palabras, para ser salvos. Bueno, dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decirte, hermano, que este es un tiempo donde la profunda, verdadera, gloriosa revelación de Cristo quiere anidar y meterse muy grande y muy por dentro, hasta los huesos mismos de nuestras vidas, pero tenemos que vivir vidas de continuo arrepentimiento, porque continuamente, más o menos, todos le fallamos a Dios. Dice que perfecto no hay ni siquiera uno, ¿no? Bueno, no hay ni siquiera uno. El que dice que no peca, miente y hace mentiroso a Dios. Sin embargo, a pesar de nuestras debilidades y nuestros defectos, Él nos sigue amando y quiere revelarse con más claridad y más potencia para darnos más poder y más autoridad de lo que hemos tenido hasta este momento. ¿Cuánto lo creen? Bueno, dar un aplauso bien grandote y decirle, Señor, yo quiero recibir más de ti. Y declaramos en ese aplauso que estamos en región de revelación, en Cesarea de Filipo. Estamos cercanos a la segunda venida de Cristo, ¿amén? Y en ese momento el Señor quiso chequear algo, ¿no? Les preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina la gente en cuanto a mí? Y ahí las versiones de la época, ¿no?, se mencionaron, pero lo que más le importaba al Señor, la pregunta entonces luego fue frontal y le dijo, más allá de opiniones extranjeras, ¿no?, de gente de afuera, la pregunta frontal fue y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Fíjate que lo primero que hizo el Señor era descartar un poco la influencia de los demás y los de afuera. No importa la opinión de los demás. No importa lo que digan o dejen de decir. Importa lo que de Dios nosotros tengamos en concepción, o aún lo que es mejor, en revelación. Porque capaz que el menos perfecto, el más imperfecto de todos ellos, Pedro, fue el primero que respondió a tal frontal pregunta, cuando Jesús le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro tenía la revelación, ¿no? Con todas las letras. Vuelvo a recordar la palabra de la semana pasada que predicamos sobre el libro de la revelación, ¿sí? Porque quiere decir eso, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Y quién tenía la revelación? El no perfecto Pedro. Sin embargo, él tenía una revelación tal, sí, que lo ponía muy por lo alto, muy por encima, digamos, más allá de lo que él mismo suponía que tenía en sí mismo, porque cuando él dijo lo que él tenía como revelación, y le respondió, versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Somos Pedros, somos imperfectos, capaz que ni sabemos el grado de la revelación que tenemos, sí, pero valorémoslo, porque la revelación que tenemos es dada por Dios el Padre, porque tenemos la misma concepción de Pedro. Sabemos que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Una luz del cielo es esto, porque la gente andaba a tientas diciendo: no sé, será Jeremías, será Juan el Bautista, Jesús. No sabemos quién es Jesús. La opinión generalizada de la gente. Pero ellos tenían anidado dentro de ellos una luz de revelación. Algo inaudito, inimaginable, inmerecido, de Dios el Padre mismo. Uno realmente se asombra, ¿no?, que lo que tenemos viene del mayor de todos, porque Jesús dijo: el Padre es mayor que yo. Y del Padre mismo estaba anidado en Pedro una revelación tal cual la tuya y la mía, porque ¿quién acaso en este lugar no sabe, y no por concepción humana, sino por revelación de Dios, que Jesús es el Cristo? ¿Cuántos dicen: yo no sé, pastor? Todos sabemos que Él es también el Hijo del Dios viviente. Eso, hermano, habría de producir, ¿qué primera cosa? Versículo 16, le dijo Jesús: bienaventurado eres, Pedro. Podemos estar llenísimos de problemas, pero tenemos la revelación de Cristo, regalada por Dios el Padre, que Jesús es el Cristo. Jesús, eres mi Salvador. Y no mi Salvador solamente, eres el Salvador, eres el Cristo, el Salvador de todos. Y eres el Hijo con mayúscula, el Hijo del Dios Altísimo. Y eso vino desde el trono mismo. Impactó en este hombre y lo llenó y lo echó de todo esto tan celestial que era, tanto que venía del mismo seno de Dios el Padre, y por eso le dijo: bienaventurado eres. Y le dice: bienaventurado eres, Simón. Acá se está viendo una naturaleza de Pedro, de Simón Pedro, o en este caso mencionado como Simón, una naturaleza todavía particionada. ¿Por qué lo digo? Porque Simón era el nombre antiguo, inicial, humano, carnal, Simón. Pero Pedro era el nombre nuevo, que habría de recibir la identidad nueva que hay en Cristo Jesús. ¿Gritamos amén? Amén. ¿Y quién recibió esa revelación? La recibió Simón Pedro, ¿no? 50 y 50. No perfectos todavía, somos Simón Pedros, tenemos un poco de aquello y un poco de esto, sin embargo, somos amados y tenemos la revelación de Dios el Padre, y eso te tiene que hacer un hombre y una mujer feliz. Tanto que tendrías que dar un aplauso ahora, decirle: Señor, gracias porque soy un bienaventurado.
Esto parece que hubiera faltado en el sermón de la bienaventuranza, ¿no? Pero ya está acá. La bienaventuranza de saber quién es Cristo. Cuando dicen, yo lo sé. No por enciclopedia, no por estudio, no porque alguien me lo contó, me lo dijo. Esta es una revelación del Padre. Sos una persona súper dichosa. Porque, ¿por qué? Y Dios lo hizo así con Pedro. ¿Por qué? Dios lo ha hecho así con nosotros. De revelarnos tal magnitud de verdad salvadora. Porque el que sabe que Jesús no es un profeta más, no es Jeremías, no es Juan el Bautista, todo aquel que sepa que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios viviente, lo crea, lo confiese y lo viva, esa persona es salva. Dale otro aplauso porque Dios te salvó por pura revelación. Llenísimo estaba de Dios ahí Simón Pedro. Pero aún mencionado por Jesús, en ese momento eres Simón. En su naturaleza humana recibió eso. Pero en proyección hacia la nueva identidad, y yo te digo que sos Pedro. Esta persona ahora impactada, revelada, llena de Dios. Sí, se le cojó una cantidad de cosas maravillosas que él no sabía, pero se estaban abrochando a su vida en ese momento. Más allá de entendimiento, conocimiento y conciencia o no, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos en Dios, porque a Dios le plació dárnoslo. Lo primero que nos dio era felicidad de saber quién es Cristo. ¿Cuántos gritan amén? Pero también la proyección hacia la nueva identidad de Simón, ir hacia el Pedro de Dios. Desde el viejo hombre al nuevo hombre. Una persona revelada, una persona que se sigue hablándole a él también, no solamente en términos generales como es la iglesia y todo lo demás, lo que pasa a decir a partir del siglo XVIII, pero era primeramente para él mismo, el primero revelado, en esto por lo menos manifestado en su revelación, de que él, ¿qué más? En esto que tenía de Dios llenándolo y desbordándolo, bueno, una persona del siglo XVIII entonces que habría de ser edificada por Cristo, una persona, sí, sobre la cual las puertas del Hades no habría de prevalecer contra ella, hablando de él y de la iglesia, de todos. Una persona aquí en versículo 19 se le estaba, por la revelación que tenía, se le estaba dando la llave del reino. Cuando dice, yo también la tengo, pastor. Vos tenés llave del cielo, hermano. Se le había dado la llave del reino y bueno, y todo lo que Pedro ates será atado. Pedro, todo lo que desates será desatado. Tremendo. Una persona de un momento glorioso, ahí llenísimo de Dios, refulgente en Dios, resplandeciente en Dios. Y de repente, en muy poquitos pasos hacia adelante en el después, de repente el mismo Jesús revela al mismo Pedro, pero no ya bajo la influencia, la presencia de lo de Dios en la vida de Pedro, sino ahora revela a un Pedro bajo la influencia de Satanás. ¿Está o no así en tu Biblia? Claro que sí. Porque poquito más adelante se vuelve el mismo Jesús al mismo Pedro, versículo 23, y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ahora Pedro bajo la influencia de Satanás. ¿Pero qué pasó contigo, Pedro? Que estabas tan lleno de Dios, que estabas tan lleno de alegría, de gozo, de alabanza, de unción, de servicio, de buenos deseos de Dios, y de repente, sí, como que te tomó algo, al punto que ahora que parece que lo que transcribe, lo que refleja Pedro, no era gloria revelada, sino la presencia misma de las tinieblas. La presencia misma de Satanás, al punto que Jesús le habla a Pedro como le estuviera hablando directamente a Satanás, como que ahora Pedro estaba envuelto de tinieblas. Es terrible lo ambiguo que somos nosotros muchas veces también. Que podemos estar en la cúspide de la gloria y de repente en lo más oculto, sucumbiendo a las mismísimas tinieblas.
Y ahí el Señor, que no perdía tiempo, inmediatamente empieza a hilar como maestro que era, enseñanzas tales como para ser librados de la zancadilla de Satanás. Porque estar revestidos y llenos de la gloria de Dios, el diablo te puede hacer caer, tropezar, rodar, y a veces ya no poderte ni levantar. Es especialista en eso. Y él empieza, el buen maestro, que no quiere perder a uno solo de ellos, ¿eh? De sus hijos, de sus revelados. Cuando levantan su mano y le dicen, Señor, sosteneme con tu diestra. Porque si pudo el diablo vapulear a Pedro, mirá. Que de repente Dios en Cristo mira a los ojos a Pedro y le dice, Pedro, estás lleno de la revelación de Dios el Padre, sos un feliz, un bienaventurado, tenés autoridad, te doy las llaves del reino. Y de repente vuelve a mirar en un momento Jesús al mismo discípulo y dice, qué mal que estás, Pedro. ¿Por qué? ¿Qué pasó contigo? Y el maestro empieza a enseñarnos cómo no caer en tal terrible ejemplo. Yo con el diablo no quiero saber nada. Que Dios me libre de que en un momento nos mire el Señor y en vez de vernos ungidos, nos vea llenos de tinieblas. Nos puede pasar eso. Y mirá que nos puede pasar porque somos Simón Pedros. Somos un 50 y 50. En esta humanidad hablo, ¿no? Un 50-50, ¿no? Como se diría en inglés. Me acuerdo la semana pasada que en un momento dije en la prédica, no me sale el nombre en español, ¿no? Y después me agarró el hermano, ¿cómo se llama? Y me preguntó eso, cómo me había pasado, ¿no? Por el tiempo que estuve en Estados Unidos, ¿no? Y somos un 50-50, un 50 y 50, de repente llenos de Dios, de repente flaqueando, de repente tropezando. ¿Por qué? Primera cosa, mencionado por el maestro. Porque para no caer en tal terrible ejemplo, versículo 24, hay que negarse a sí mismo. Niéguense a sí mismos. Es algo fundamental. Nosotros tenemos impulsos, tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos apetitos. Pero el diablo que es un personaje, versículo 23, es alguien que le dijo así el mismo Jesús, el mismo maestro revelador de verdades, ¿no? Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces el diablo siempre te va a sacar del objetivo. Te vas a hacer mirar para donde no hay que mirar. El diablo siempre nos va a querer distraer para que aquel fulgor de gloria con el cual Dios hoy nos está ungiendo, pero hasta mañana y hasta la venida de Cristo tiene que durar esa gloria, el enemigo va a tratar de alguna forma de quitar nuestra mirada del objetivo, porque el diablo no pone la mira en las cosas de Dios. Y sumarle a eso que nuestra naturaleza, Simón, nuestra naturaleza vieja, está cargado de vicios y de pecados. Entonces, primera consigna, néguese cada uno a sí mismo. Porque si no nos negamos nosotros mismos, le estamos haciendo el gusto al diablo. Porque el diablo no pone la mira en las cosas de Dios. Y si nos negamos a nosotros mismos es para poner la mira en las cosas de Dios. Es para no hacer ni ser como uno quiere, sino ser y hacer como Dios manda. Yo tengo ganas, pero me niego. Yo quiero, pero no lo voy a hacer. Porque me tengo que negar a mí mismo. ¿Qué más? También el maestro dice, sí, la consigna que tenemos también nosotros de vivir de tal manera que de repente no gane terreno el diablo en nosotros, que no seamos de también, como dice el versículo 25, de los que queremos salvar nuestras vidas. Porque el que quiera salvar la vida, hacer cumplir su deseo, la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si muchas veces nos vemos privados de nuestra vida por hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que dice, no, pero yo me quiero hacer el gusto, yo quiero vivir mi vida, es mi vida.
Y miran para el costado y dicen, pero mira este qué bien, cómo está viviendo su vida, cómo está disfrutando, mira, podríamos decir de placeres momentáneos. Y eso es vivir la vida terrenalmente, es vivir el momento. Vivir los placeres. Sí, y así salvar la vida, porque así pareciera que se nos estuviera escurriendo la vida, se estuviera yendo los años, la vida se nos está como que yendo entre las manos, ¿sí? Porque hemos decidido no vivirla para nosotros, sino vivirla para Dios. Pero el diablo no pone la mira en las cosas de Dios. Y quiere que tú tampoco pongas tu mira en las cosas de Dios. Y quieres llevar con cadenas de Él tu vida a una vida realizada, humanamente hablando. Donde te des los gustos. Tengo ganas y listo, lo hago. Porque tengo ganas. Porque tengo necesidad. Porque me falta esto. Porque me falta aquello. Y entonces, bueno, lo hago, lo soluciono a cualquier precio. Como que no hubiera ley en el universo. Como que Dios no nos tuviera. ¿Y qué más? También los confronta, les habla el Señor ante el terrible ejemplo, chocante ejemplo de un Pedro 1 al principio y luego el que termina siendo al final, sí, tan emparejado con las mismas tinieblas. También les dice, bueno, que tampoco tenemos que ser los que se quieren amigar, que se quieren ganar el mundo, se quieren amigar con el mundo. De alguna manera ser parte de un sistema, ser parte de una manera de vivir y de ser y de pensar. Y todo esto, hermano, que traía justamente lo correctivo de Dios, para que esto no siguiera sucediendo. Pero no solamente obviamente a Pedro, porque esto trascendió, y no solamente a los discípulos que estaban ahí viendo y siendo testigos de todo, sino hasta nosotros, hasta nuestros días. Y vemos un Pedro que se deslizó entonces. En algo todo esto falló. En algo de todo esto fue tentado por Satanás, sacó la mira de las cosas de Dios, no se negó a sí mismo, ¿sí? Procuró las cosas de esta vida, de este mundo, más que de las de Dios. Y si viene este Pedro así, ¿no? Aterrizó de tal manera, planchó de tal manera, cayó de tal manera. Miramos un poquito más adelante en esta región de Cesarea de Filipo, donde decíamos que están las aguas del arrepentimiento, del Jordán. Pero está ahí cerca del monte Oreb, la transfiguración. Es maravilloso ver el algo que tiene que haber habido y pasó, obviamente, en la vida de Pedro tras esta enseñanza, que 6 días después, Jesús, decidiéndose ir a ese monte alto, elevado, para transfigurarse y revelar, viene hablando de la revelación del Padre, viene hablando de la revelación de Cristo, y revelar aún más de Él mismo, en gloria, glorificado, y en esos, después de 6 días, le dio tiempo, ¿no? Le dio tiempo para arrepentirse, le dio tiempo para convertirse, le dio tiempo para arreglar las cosas. Y eso, en esos 6 días después, dice, mirá, el primero que tomó para llevarlo a ese nivel más alto de revelación. Dice que tomó Jesús, versículo 1 del capítulo 17, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan. El Pedro que había caído. El Pedro que había sido al principio revelado y había estado tan para buenas con Dios. Pero de repente el diablo lo engañó. Mirá, hasta lo usó, lo quería usar. Porque es terrible uno mismo caer, pero si el instrumento de tropiezo para otro es más terrible. Al tal le sería mejor atarse una piedra de molino en el cuello y echarse al mar. Y así todo, más allá de esta gravedad, se denota claramente que hubo una restauración. Porque en que entonces no calificó y de repente era para reprensión. Era digno de ser reprendido este Pedro, ¿no? Esto me hace acordar cuando Pablo cuenta la escritura en un momento, también contendió con Pedro por cuestiones que Pedro estaba judaizando, se estaba saliendo de la gracia,
y dijo que era digno de resistirlo, y tuvieron una contienda no pequeña, Pablo el apóstol con Pedro el apóstol. Y si bien esto era así, y nosotros así somos muchas veces, ¿no?, que el Señor tiene que confrontarnos, como confrontó al mismo Pedro, dilucidando, revelando que estaba así lo primero en Pedro, pero ahora Pedro estaba así de esta otra manera. Ahora las tinieblas lo envolvían. Ahora a Pedro había que enseñarlo, que tenía que negarse a sí mismo, que tenía que mantener puestos los ojos en las cosas de Dios, que tenía que estar decidido a perder su vida por Cristo, que tenía que romper con el mundo y no ser parte de él. Indudablemente en esos 6 días transcurrieron cosas en este sentido, porque ahora Pedro era de los invitados al monte de la transfiguración, para ver más y la mayor todavía revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que tenía revelado hasta el momento era mayúsculo, obviamente, pero en el monte de la transfiguración se aumentaría todavía más la revelación, porque vería a Cristo glorificado, como lo vio el apóstol Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis. Pero además vería la nube del Espíritu Santo envolviéndolos. Además oiría la voz de Dios el Padre, que no lo había oído hasta el momento así, porque aunque lo hubiera oído junto a las aguas del Jordán en el momento del bautismo, el Padre, que dijo en aquella primera ocasión: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, eso dijo y no dijo más. Pero en el monte de la transfiguración dijo más: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Una revelación mayor para alguien que había caído, pero el Señor le extendió la mano y lo volvió a levantar, lo volvió a incluir. ¿Le dio el lugar de antes? No, mejor todavía. ¿Cuántos dicen: Señor, hacelo conmigo también?